Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren como una forma de intercambio en el gran camino de la vida. Si alguien esta mañana tiene a bien compartir alguna pregunta, alguna experiencia, adelante, por favor. Estamos para servir. Sí, buenos días, maestro. Buen día. Quería preguntarle sobre el discernimiento. En este momento crítico, como en otros muchos de la vida, hay que tomar decisiones y para ello hay que renunciar también. Cada vez que uno decide, tiene que renunciar y eso se requiere fuerza también, energía, tanto para elegir como para renunciar. Entonces, para hacerlo acertadamente, la clave está en el discernimiento. Yo siento que es un momento de soltar certezas y nadar en la incertidumbre y dentro de esa incertidumbre desarrollar la intuición para encontrar de nuevo las certezas. Entonces yo quisiera preguntarle cómo desarrollar la intuición en ese trabajo de discípulo de día a día. Gracias. Sí, muy interesante. Podemos tener incertidumbre afuera, pero hay que ir desarrollando la certidumbre interna. Y a través de la certidumbre interna, por sintonía y sincronía, vamos a ir encontrando la certeza afuera. O sea, pueden todas las circunstancias, las tormentas, las cosas difíciles aparecer en la vida. Y entonces el recurso interno. El hermano mayor hablaba de que la fe es un presentimiento de verdad, pero es que se ha realizado internamente. Hay algo, una luz que no se apaga, no se va, permanece. Entonces, sí es importante la disciplina, la introspección, la reflexión, para poder encontrar la certidumbre interior. Es primero, porque podemos tener certidumbre exterior, pero si no tenemos certidumbre interior, no nos vamos a sentir ubicados, nos vamos a sentir conflictuados, nos vamos a sentir débiles, no firmes, convencidos y con voluntad. Todas estas realizaciones interiores de alguna manera deben preceder a lo de afuera, porque al final de cuentas lo de adentro se proyecta afuera. Pero no todo lo de afuera tiene que trastornarnos, tiene que desubicarnos, tiene que romper nuestra confianza en la vida. Es lo que yo puedo. Y la intuición es el coronamiento de la razón. Es una razón a millones de velocidades más que la razón y que simplemente te da un sí, un no, una a la derecha, uno a la izquierda. Te da una certidumbre. No es una especulación, es una certidumbre. Y eso está en ti, intuición, está en ti. La intuición no está afuera, sino adentro de nosotros mismos. Es un proceso donde todo funciona y colabora para un reto, para una circunstancia, interior o exterior. Y simplemente nos dice sí o no, derecha, izquierda, espera, adelante. No te da sentimientos. La razón es simplemente claridad. No hay sentimientos involucrados de si me gusta, no me gusta y no. Simplemente es tengo miedo, no tengo miedo. Simplemente es certeza. Pero también es un desarrollo interior que se alcanza después de donde la razón ya no da, va apareciendo la intuición, pero cuando se le da la gana, cuando se da por millones de causas y defectos,
o no que le da la gana, sino que estamos preparados para eso. Bueno, eso es lo que yo puedo comentar. Muchas gracias, maestro. ¿Algo más? Edna Lorena pide la palabra. Adelante. Lorena, adelante, por favor. Hola, buenos días, maestro. Yo quiero hacer una pregunta. En nuestro estudio una vez, bueno, se comentó sobre el poder de las jerarquías. Yo contesté que, bueno, mi opinión la di de que la jerarquía, bueno, que el poder en sí, cualquier poder, ya sea político, ya sea poder de ascensión o poder laboral, cualquier poder que tengamos, para mí es saberlo aplicar y ayudar más bien con ese poder, ayudar a la gente. ¿Qué me podría usted explicar sobre eso, maestro? El verdadero poder que no es transitorio está en la vida, en todo ser. Es un potencial por descubrir, es un potencial por incorporarnos y relacionarnos. A eso le llamamos amor, en esa interrelación. El poder, cuando se acumula, es que uno tiene miedo de perderlo. Y en el fondo, si la conciencia está clara, uno ve que no pierde nunca el poder. El verdadero poder, porque siempre es presente. De hecho, hay que hacerlo que sirva a la vida. Sintonizar ese poder que hay en la vida y a través de la conciencia y servir que continúe. Nosotros recibimos luz, poder, todo, pero ¿qué hacemos con ello? Esa es la gran pregunta. Todo el alimento por el aire, la vitalidad y la comida, las experiencias, son fuentes de poder, pero no nos pertenecen. Van de tránsito para aplicarlo a obras buenas, obras dignas. Cuando no lo hacemos así, entonces el poder o la sensación de poder va desapareciendo y nos volvemos acaparadores o intentamos acaparar el poder. Por eso siempre en las líneas de las escuelas de sabiduría ha habido compartimiento, una fraternidad, nunca una imposición. Eso es, estúdielo. Había asambleas donde las gentes podían expresarse y ser respetadas. Las jerarquías, más que poderes, son funciones. Hay gente que las busca para obtener poderes, pero se va a meter en un lío. Las jerarquías siempre existen en la vida, en los diferentes planos. Lo sutil gobierna lo denso, pero en su inteligencia, en su función. De hecho, en Kabbalah no se dice ruedas de poder, se dice esplendores, posibilidades de hacer y descubrir la vida con la vida misma.
Esa circulación del poder de la vida es la ciencia del iniciado, es el arte del iniciado, es la religión del iniciado. No necesita el poder temporal, por eso renuncia a todo. El que no pasa bien esa prueba, al rato anda queriendo acumular poder, lo cual es un error, porque te metes en el péndulo y un día tendrás mucho poder y luego tendrás nada de poder y serás víctima de muchas cosas. Habrá sufrimiento. Dice el Buda que todo apego genera sufrimiento. Y la fuente del apego es la ignorancia de la naturaleza que mueve la vida, que está en ti mismo y está en todos los seres, es en todos los seres. Por eso el voto de Nazariato. Y por eso el servicio para todos, el servicio impersonal y desinteresado. Es el poder de agradecer lo que te hace crecer el alma y dar confianza. Es la terapia para el desarrollo de la autoestima y estima de la vida. Pero está abierta. La puedes usar correctamente o incorrectamente. Todo al final de cuentas es un aprendizaje en el largo plazo. Tener una visión de las consecuencias de los actos en el largo plazo es un desarrollo de una conciencia profunda iniciática. Ya sé para dónde me lleva y sé para dónde no me lleva. Hay algo interno que me dice, o me dice, ándale, órale, como decimos aquí en México. Tenemos oportunidades de servir a la vida con la vida misma, en los poderes de la vida. ¿De dónde creen que salen todas las expresiones de nosotros, nuestros movimientos, nuestros sentimientos, nuestras energías mentales o correlaciones, nuestro espíritu? Del poder de la vida. En realidad no somos sus poseedores, podemos ser sus utilizadores correctos o incorrectamente. Y al final todo es aprendizaje. Pero en el largo plazo, no inmediato a veces. A veces sí, pero a veces a largo plazo. Yo es lo que podría comentar acerca de los poderes, de las jerarquías y de la conciencia. Muchas gracias, maestro. Me De quedó nada, muy para claro. servir. ¿Ok? No busquen poder, busquen ser parte de la vida como colaboradores. Ese es el gran trabajo que nos invitó el hermano mayor. Recuerden su verdadera misión, su verdadera esencia, para qué la tienen. No malusen el poder de la vida, úsenlo para crecer. No dañen a nadie ni se dañen a sí mismos. Hagan cosas, como decía el venerable Sattagama Chili, hechos bien hechos. Y no solo afuera, también adentro. ¿Alguien más desea compartir o preguntar algo? No sé si haya preguntas o... Buen día, maestro. Buen día.
¿podría repetirnos las ligas que nos dijo ayer para consultar los escritos de los maestros? Y también podría explicarnos la lectura de hoy. Por Sí, favor. cómo no, con gusto. Los 3 sitios donde pueden encontrar información para ustedes generar una comprensión y una realización son iniciacionreal.com, donde están los escritos y seguimos trabajando para perfeccionarlo, como en todo, del Muy Sublime Maestre. Vean los menús, ahí están, del Muy Sublime Hermano Mayor, del Venerable Satarhat, inclusive de la Fundación. Estamos generando una perspectiva amplia y de buenas relaciones con todos los que realmente estén trabajando. Iniciacionreal.com. El otro es maestrosdelsaber.com, donde encontrarán una cantidad de libros y de artículos muy interesantes en muchísimos campos de la vida. De alquimia, de mística, de ciencia. No lo amplié tanto en arte porque también es infinito. Ya con eso es psicología, novelas, todo. Son más de 30,000 libros ahí. En Iniciación Real casi está prácticamente la obra completa. Yo diría un 90% o más de lo que se conoce del maestro y del hermano mayor. Si sigue saliendo más información, lo iremos anexando. Ahí hay una cantidad de fotografías. Todo este material también lo pueden bajar. En javierferrara.com pueden encontrar también toda esta serie de luces y vínculos y algunos escritos que he realizado en lo nivel personal. Entonces son 3 cosas. 1, lo que he generado como escritos. No sé si sean enseñanzas, pero sí son escritos, ideas, reflexiones, citas, etcétera. Pero la obra del maestre Laferrier, y voy hasta el mensaje 6, prácticamente terminado, en unos pocos 2 meses o 3, del 1 al 6, el primer mensaje hasta el 6º, el arte de la nueva era. Empezaremos el yoga yoguismo, para poner por lo menos los 7 mensajes. Y si queda tiempo y vida y ánimo, pues le entramos a los propósitos. Y a los otros libros que tienen siempre cosas muy interesantes del Muy Sublime Maestre, que miren, él no desperdiciaba el tiempo y si puso algo es para que sus discípulos lo estudiaran y ampliaran su visión, síntesis del plan de la vida. Esos 3 sitios están a su servicio en forma gratuita. No hay cobro, no hay costo. ¿Ok? Y cada vez estamos tratando de perfeccionar su presentación. Y su orden y su lógica y todo. Pero está muy bien hecho ya por gente muy talentosa y ustedes van a encontrar fácilmente mucha información. Y la pueden bajar. Nada más que tendrán que bajar no en bolas, sino uno por uno. Fotografías, libros, artículos, conferencias, todo eso está ahí. Y estos diálogos también están ahí, con sus links de toda la historia de ya más de 400 diálogos en las mañanas que ustedes han dignificado con su presencia. Y sobre lo que sale el día de hoy es cuando los discípulos no podían curar a un enfermo y entonces ya el maestro dice, ¿por qué ustedes así y así? Porque él sabía que si tuvieran fe lo hubieran curado. Por eso una reprimenda a los discípulos es que no pueden porque no tienen fe. No tienen fe en que la vida siempre es generosa y fluye. Mantener áreas verdes regadas, entre otros. ¿Y es dirigido por un alcalde o por un alcalde? Muy bien. Entonces,
Es por un lado hay un tema. Había alguien con tipo de epilepsia, sacaba espuma por la boca, se retorcía todo, pero los discípulos no pudieron curarlo. Ya el maestro les había indicado que para empezar lo que tenían que tener es fe. Dice, estaré un tiempo con vosotros, ya nada más. Aprendan. Claro, los discípulos realmente tuvieron su transformación. Si pueden apagar los micrófonos, por favor. Tuvieron su transformación hasta Pentecostés. Hasta después. ¿Pueden apagar los micrófonos, por favor? Hasta después, cuando de la resurrección aparece el maestro. Uno no lo reconocen y acaban reconociéndolo. Y les dice, es cierto lo que les he dicho. ¿Ya ahora lo ven? Y dice, vayan por el mundo a expandir la buena nueva. Tenemos vínculo con Dios, somos expresiones y hijos de Dios, pero desarrollen el estado del Hijo del Hombre dentro de ustedes mismos. Entonces va en ese sentido de que si a veces no podemos hacer algo es porque nos falta confianza. Y esa confianza interior le llamamos fe. Luego desarrollaremos habilidades para hacer las cosas mejor afuera. Pero el primer paso, la fuente de esa conexión está dentro de nosotros mismos. Es lo que le puedo comentar, hermana Hermeleucita. Gracias, maestro. ¿Algo más que quieran? Yo les recomiendo que en estos sitios vayan desglosando los menús para que vean en alguna oportunidad más o menos lo que hay, que es mucho y organizado. Las fotografías están pulidas. Si encuentro mejores, las iremos cambiando. Si encuentro nuevas, las iremos incorporando. Es un trabajo, como se dicen, en construcción permanente. Un sitio web, 3 sitios web como los que le mencionamos. Algo más. Si quieren, por favor, alguien ponerlos escritos en el chat por si alguien no lo escuchó bien, para que los anoten y los compartan. Es gratuito para todo el mundo. Cualquier gente puede entrar. Algo más. ¿Eh? Ah. Maestro, no sé, no nos están dando la palabra por la coordinadora y me gustaría preguntarle cuál fue la relación del Sublime Maestre y del hermano mayor. ¿Hubo en alguna época como un distanciamiento? Aparente. El muy sublime maestre también lo afirma y el hermano mayor dice, espiritualmente, permanentemente estamos conectados. Puede que en ideas o en formas de hacer o plasmar las ideas en la realidad veamos caminos diferentes. Están cartas, ahí están. No le estoy inventando nada. Lo que pasa es que el maestre Laferrière en el año 55, 56 le dice al hermano mayor, al maestro Estrada, su primer discípulo que le había esperado 10 años y le había entregado el grupo y le había facilitado su misión.
A él entrega el poder iniciático, los rituales, etcétera, etcétera. Dice, pase lo que pase, no cambie nada de lo que le estoy entregando, de lo que le estoy diciendo. Usted tiene que hacer esto, esto y esto y esto. Esto no cambia. No cambie nada, el ceremonial, nada. El hermano mayor le dice, cuente con eso. Después de eso, el maestro Laferrier quiere dar fuerza a los otros, porque mucha de la atención estaba concentrada en un discípulo. Pues yo creo eso. Pero al final, en su última carta, confirma que su discípulo sigue siendo el más avanzado en conciencia y ese era el avatar para la nueva era en Australia. O sea, vamos a decir que si no vemos el final de la película, a veces no acabamos de entender por qué pasaron las cosas. Al final parece que del todo quedó claro. Al principio estaba claro, cuando apenas el maestre de Laferrier tenía que sean 20 años, 26, 36, 22 años, ya el maestro de la Estrada lo estaba esperando. Qué cosas, ¿no? Estaba esperando al maestro que encarnara, que se presentara, no sabía cómo ibas a presentarse, pero sabía que traía el mensaje crístico, de la línea crística, no el cristianismo, sino el línea crística. En fin, pero yo después de hasta donde voy estudiando toda esa trama de la obra completa, hasta donde se puede conocer, porque hay cosas que no han salido, es muy interesante ver el desenlace que se fueron dando, pero sobre todo fue para que el hermano mayor pasara las pruebas que necesitaba pasar y liberara y trascendiera su confianza más allá de las circunstancias. Dice el dicho iniciático, la expresión, el discípulo puede olvidar al maestro, pero el maestro nunca olvida al discípulo. En reiteradas ocasiones, le dice que la relación entre ellos dos, el maestro y Laferrier, es inseparable, que a veces no comprende algunas cosas, pero ya estaba dicho, usted no va a cambiar nada, usted siga adelante y cumpla lo que yo le dije. Es muy particular, no es una cosa plana y fueron felices, no, como un cuento de Rosa. Tuvo momentos álgidos y todo, pero ve uno la obra completa y al final todas las características y los actores se ven justificados. Es lo que yo le puedo comentar. Cuando dicen que el hermano mayor hizo cosas diferentes a las instrucciones del maestro, no lo han estudiado, les falta información o están generando mala información. Yo lo puedo corroborar con escritos, cartas, libros, etc. ¿Hasta dónde voy? Por supuesto que no tengo una memoria privilegiada, pero algo sí me queda claro, la trama de la obra. Hay gente que dice que puede comprender al maestro sin haberlo estudiado. Eso no funciona. Que ya tiene el espíritu, que la letra no, pero si ni la letra entiendes, ¿cómo vas a tener el espíritu? Para entender un autor hay que pasarse tiempo, mucho tiempo, viendo toda la obra para comprender el mensaje que hay realmente detrás de toda la obra. Comprender el espíritu de las cosas no es un capricho, no es una cosa superficial, es una cosa que requiere preparación. Es más, nuestro propio proyecto interior
comprender el verdadero sentido de lo que representa y hace el espíritu en todo ser, ¿cómo va a ser superficial e inmediato el tema? Es un proceso que va decantando en el tiempo, va refinando la comprensión. Es muy fácil decir la letra mata y el espíritu vivifica, pero ¿cómo puedes comprender el espíritu si ni en la letra te has acercado a ver qué hay detrás? Como decía el hermano mayor en reiteradas ocasiones, saber leer entre líneas. Pero ¿cómo vas a leer si ni siquiera las líneas las conoces? A mí estos últimos años ha sido un privilegio que me ha dado la vida para adentrarme a fondo en las enseñanzas del hermano mayor y del maestre. De veras se los digo, ha sido un privilegio. Por muchas cosas. Me queda más claro cuál es el espíritu que nos quisieron transmitir. Si otra persona invirtiera menos o más, pero logra comprender algo, yo estoy dispuesto, pero no a negar al maestro, sino a intentar comprenderlo. El maestro dice que la sagrada tradición iniciática más bien es incomprendida. No hay cambio en ella nunca, sino más bien es incomprendida por los discípulos, inclusive de alto grado. Así lo expresa él, no son cosas mías. Bueno, eso es lo que le puedo compartir a una pregunta muy compleja, pero en realidad mi conclusión, nunca hubo separación. Hubo una obra y un drama que hay que comprenderlo porque fue necesario de acuerdo a los parámetros que usó el maestre para sus discípulos, especialmente para 4 discípulos. Y hay que ver en la historia qué hizo cada discípulo con esa oportunidad. Por eso hay que estudiar para comprender la obra completa o intentar comprenderla. Porque aun cuando directamente nos dijera el maestre de la Ferrier, mire, fue por esto y esto y esto, falta que le entendamos sus palabras. Porque hay veces que aunque nos diga las cosas directas, la gente lo agarra al revés. Sucede. Tampoco hay que escandalizarnos de eso. Pero lo que no podemos seguir es una equivocación de la línea del avatar de la era y de su primer discípulo y sucesor, el hermano mayor, que es el avatar terrestre, el que nos enseña en la tierra cómo se vive ese gran proyecto del que habla el maestre. Pero yo, en mi conclusión, después de no sé cuántas miles de cartas y de todo, y la reescribí, porque hay unas que casi estaban ilegibles, y eso me ayudó a comprenderlas un poco más. Ha sido un trabajo que a mí me ha ayudado mucho. No crean que es así como pasatiempo solo. No es para pasar el tiempo, es para intentar comprender más a fondo el proyecto del maestre y el por qué y el para qué el hermano mayor nos lo dejó las cosas como nos las dejó. ¿Algo más? Sí, gracias. Adelante, muy reverendo. Maestro, entonces sería importante seguir ahondando qué es en realidad la sagrada tradición iniciática, que no se le puede cambiar, porque quizá entonces se ha confundido la sagrada tradición iniciática con una organización, que esa, la organización sí cambia, la organización cambia, ¿no? Pero ¿qué es entonces la sagrada tradición iniciática que no se le puede cambiar? Sí, el venerable Satarhat Marcelli se mete en ese tema y muy interesante, esa inteligencia muy aguda que tenía, precisa y organizada. Él dice, miren, la orden es un puente entre la fraternidad
y el linaje. Y dice, no lo voy a leer literal, pero hay cosas que la orden y la GFU pueden votar e intentar plasmar en la realidad. Pero hay cosas que son de linaje eterno que no pueden ser cambiadas porque obedecen a una ley. Hacer esa diferenciación es muy importante y el cuerpo colegiado debe hacerlo. Por ejemplo, las últimas decisiones no están fundamentadas en nada de la tradición. Son contrarias a la tradición. Y lo demuestro. No voy a entrar en eso ahorita. Y ahí se piensa que todo se puede votar, democratizar. El venerable Satarhat Marcelli, maestro del hoy venerable Toro, de mí, del Carlos, de muchos, aclaró, hay cosas que no se pueden votar, entonces no se sigue al maestro. El maestro de la Ferrer, al decir que son eternas y que son incomprendidas, pues nos está invitando a decir, no es tan fácil. Y no es de votación, es de asimilación, es de comprensión, es de realización en la realidad, es de plasmarlo en actos dignos de tal linaje. En el linaje no se vota, se asimila la ley. Decía el hermano mayor, el iniciado, la iniciación es la comprensión del plan cósmico. O sea que no es arbitrario, es un plan, es una inteligencia, una sabiduría, un amor que está implícito. La iniciación es la comprensión del plan cósmico. Y además añadía, y el iniciado vive de acorde al plan cósmico. No la personalidad, que son máscaras que usa el ego, sino el iniciado, el que cumple la ley, el que vive de acorde con la ley. De hecho, esto mismo lo dice el maestro Lao Tse, el gran maestro Lao Tse. Dice, el sabio busca la luz, el ignorante cree haberlo encontrado. El sendero, que es el sendero, no es el sendero ordinario. No puede nombrarse. No tiene nombre. Es más allá de cualquier nombre. Y podemos hacer citas del Bhagavad Gita y de la línea crística y vamos a encontrar que la sagrada tradición iniciática es una. Habla del comportamiento de la ley en la realidad y que la realidad está preparándose para comprender y alinearse a esa ley. Y habrá luz en todos. Si no, no hay luz. Hay sombras, como lo hacen las máscaras. A veces la máscara la ves por fuera, pero por dentro hay una sombra en la que te estás escondiendo. Es natural el juego de las máscaras por el ego, pero no por la iniciación donde te muestras como eres y aprendes a ver las cosas como son, la luz en todos. Uno es más potencial, más escondidita, más fría, y en otros más despierta, más fluida, más presente. Porque también ese potencial no es siempre manifiesto. Muchas veces hay mucho más inmanifiesto que manifiesto. Y hay veces que está muy claramente manifiesto. Esa luz. Bueno, hoy es día lunes, así le pusieron. Tendrán ustedes y nosotros un día diferente a todos. Aprovéchenlo, obsérvenlo y sigamos compartiendo. Pax, que pasen muy bonito día. Gracias, maestro. Gracias, maestra. Gracias, maestro. Buen día a todos. Gracias. Gracias a todos y a todas. Abrazos, maestro.